En esta presentación queremos mostrarles un par de formatos que puede tener una clase en la plataforma. Bueno, lo primero que hay que decir es que partimos de un presupuesto y que es que en la virtualidad también damos clases. Es decir, que no se trata solamente de subir materiales como los textos de la bibliografía, videos que encontramos en YouTube, presentaciones de otros o nuestras presentaciones pero sin ninguna explicación. Es decir, la virtualidad no implica el borramiento del rol docente. Necesitamos incluir explicaciones para que nuestros alumnos puedan acceder a los conceptos complejos de nuestra asignatura, para que puedan relacionar los materiales de la bibliografía, que también vamos a tener en el aula virtual, con los objetivos y esos también con las actividades. Es decir, vamos a dar clases. Y aunque ya dijimos que no estábamos recomendando fervientemente las videoconferencias, sí hay otros formatos de clases. Esto es un poquitito de, digamos así, de estructura de la clase que debería tener una clase la debería tener siempre, pero en la virtualidad se hace prácticamente indispensable, porque muchos de estos momentos de la clase, cuando estamos nosotros presentes y están los alumnos presentes, se pueden obviar o quedan implícitos. Pero al poner la clase online, necesitamos ser explícitos lo más que podamos, máximamente explícitos. Un primer momento es el recorrido. El recorrido de la clase es una anticipación, es una pequeña frase donde anticipamos qué es lo que vamos a hacer. Es decir, le decimos al alumno, bueno, ahora en esta clase vamos a ver tales y tales contenidos o vamos a empezar por tal cosa y vamos a seguir por esta otra y vamos a concluir o finalizar con esto. Luego, los objetivos. Los objetivos no tienen que estar redactados como, digamos, técnicamente hablamos de objetivos, pero sí deberíamos decir qué es lo que esperamos que el alumno pueda hacer o haya adquirido al finalizar la clase. Por ejemplo, que pueda distinguir entre dos conceptos. No sé, en lingüística podríamos decir que pueda distinguir entre lengua y habla y quizás lenguaje. Cada uno en su materia sabrá qué cosas implica cada clase. Después, el desarrollo de los temas, es decir, la clase propiamente dicha o la explicación propiamente dicha de esos temas. Lo ideal sería que pudiera estar en dos formatos. En formato de esquema, que sería algo así como lo que yo estoy mostrando o lo que a veces mostramos en nuestros PowerPoints o cualquier cuadro como un esquema de contenidos. Y en formato también textual o discursivo, es decir, la explicación en palabras, en texto, en párrafos, de ese esquema, es decir, el relleno de ese esquema. Sería algo así como poner en texto todo esto que yo estoy diciendo. Después, actividades, después o intercaladas. Ahora vamos a ver, quizás es preferible que vayan intercaladas. Actividades, cosas para hacer o para ir haciendo con esos conceptos o contenidos. A veces las actividades pueden ser directamente, bueno, ahora van a tener un trabajo práctico que lo van a tener que completar para tal día, o una guía de lectura, o etcétera. O puede ser simplemente, bueno, piensen tal cosa, o en función de esto que acabamos de ver, cómo responderían a tal pregunta, etcétera. No necesariamente un trabajo práctico. Y finalmente las lecturas o la bibliografía de la clase, las lecturas obligatorias. Este texto o este recorrido, estos elementos que acabamos de mencionar, pueden ponerse a disposición en forma de un documento en PDF o un breve video. O más, pero acá vamos a hablar de estos dos.
El documento en PDF, lo conocido por todos, digamos, vamos a ir elaborando seguramente en un procesador de texto y después lo vamos a pasar a PDF. Recomendamos no subir los documentos de clase en un formato editable, porque bueno, siempre se presta que alguien pueda modificarlo, y además porque los formatos editables pueden ser mostrados de modo distinto en distintos navegadores o en distintas computadoras. En cambio, una vez que lo ponemos en PDF, fijamos esa forma y si incluimos cuadros, gráficos, etcétera, no corremos el riesgo de que después se descompaginen, aparezcan en otro lado o no sé, o se modifique ese contenido. Así que siempre ponerlo en PDF. Ese PDF no tendría que ser muy extenso. Vamos a mostrar un ejemplo de una clase que tiene unas 4 o 5 páginas. Tratemos de evitar PDFs de 20 páginas. Sobre todo tengamos en cuenta que nuestras clases, estas clases que están en formato PDF, como ya están escritas, tienden a reemplazar en la cabeza de nuestros alumnos a la bibliografía. Es decir, que después van a estudiar por estos documentos que nosotros pusimos en el aula y no van a ir a la bibliografía. Y tenemos que evitar eso, porque nuestras clases no tienen que reemplazar, o lo ideal es que no reemplacen a la bibliografía. Otra recomendación es incluir imágenes o cuadros, recuadros, distintas tipografías, porque para que el texto no sea tan plano y no sea tan aburrido para leer. Incluir llamados a la acción o actividades, esto que decíamos, las actividades incrustadas en el medio del texto son realmente muy provechosas, es una manera distinta de aprovechar esa clase. Y bueno, y tienen que ver con esto que muchas veces hacemos en la presencialidad, que es que nuestras clases están todas, digamos así, mechadas de preguntas a los alumnos, frases, comentarios acerca de, bueno, vamos exponiendo algo, pero en algún punto decimos, bueno, no sé, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Y ustedes qué piensan? ¿O les parece que se aplica para tal cosa? Etcétera. Esas son las actividades incrustadas. Bien. El otro formato es el del video breve. Un video breve es como esto que estoy haciendo yo. Se puede tomar distintas formas. Puede ser que no sea toda una clase, sino que solamente sea acerca de algunos conceptos. Los conceptos clave, lo que llamamos píldoras de conocimiento. Hay un error allí con un signo de admiración en lugar de una comilla. Bien, lo que llamamos píldoras de conocimiento. Algunos conceptos que son los claves, los difíciles, los que sabemos que tienen que estar sí o sí. Bueno, sobre eso hacemos un pequeño video. A veces el video puede ser de 5 minutos, de 10, puede ser de 15 o de 20, no más. Estos videos también pueden hacerse a partir de una presentación, es decir, de un PowerPoint o de algún otro formato de presentación que ustedes manejen, con el audio arriba, que es lo que yo estoy haciendo. También se puede hacer con el audio y nuestra imagen en algún, por ejemplo, en el pie, al pie de la presentación. O bien se puede hacer a partir de una imagen o a partir de mostrar a veces partes de algún texto de la bibliografía que sea particularmente o motivador, interesante o a veces difícil de leer. Una profesora del curso decidió que una de sus clases iba a tomar directamente un texto de la bibliografía que era muy complejo para los alumnos y ella va mostrando partes de esas páginas, lee los párrafos y los explica. Bien, entonces, dicho esto, quiero mostrarles algunos ejemplos de las clases que tenemos en el curso con estos formatos. Un primer ejemplo que les voy a mostrar es el de una clase de un PDF, una clase introductoria, es un módulo 1, clase 1, como ustedes ven, de primer año además, donde, bueno, la profesora pone primero una imagen, una viñeta, que, bueno, funciona como motivador y como anticipador en otro formato de los contenidos que se van a ver. Después dice cuáles son los contenidos, que sería equivalente al recorrido que mencionamos.
Después los propósitos u objetivos, las lecturas obligatorias, que están adelantadas, no están al final, y después comienza con el desarrollo efectivo de la clase, ¿sí? Entonces, ella decide dividir en introducción, desarrollo y conclusión, con un formato típico de texto académico, y fíjense cómo las negritas, es decir, hay imágenes, bueno, aquí una imagen, y hay resaltadores, digamos, elementos que usa para resaltar determinadas partes, palabras, nombres y a veces frases enteras. Eso está bueno tenerlo en cuenta para no hacer un texto tan monótono. Este PDF tiene, fíjense, 4 páginas y un poquitito. Y tiene, bueno, cuestiones como, por ejemplo, fíjense, pensemos, por ejemplo, cómo se manifiesta la lengua en el aula de la escuela secundaria. Bueno, es decir, va pidiéndoles que de alguna manera participen de esta clase. Esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. La clase siempre tiene que estar dirigida al alumno, no hablar así como en abstracto. Veamos otro ejemplo, que es el de una clase también introductoria de filosofía, donde la profesora lo que hace es hablar sobre una imagen. Bueno, lo que me interesa aquí es que ustedes vean, voy a bajar un poquito el volumen, que la profesora después va a proyectar la imagen de una parte del programa, que es la primera unidad, y va a ir explicando los temas de esa primera unidad. Luego, voy a adelantar un poquito más, la profesora muestra la bibliografía y también va explicando qué cosas van a aparecer en los distintos textos de la bibliografía. Y aquí mismo da el cronograma de qué van a tener que hacer y cuándo lo van a tener que hacer las actividades en función de los textos de la bibliografía. Es decir, fíjense, el video en total tiene 9 minutos 26 y la profesora pudo presentar los temas de la primera unidad, la bibliografía de la primera unidad y qué van a tener que hacer con esos textos, con lo cual ya queda planteada la actividad práctica y los alumnos pueden ir a leer esos textos con esta explicación. Vamos a ver otro ejemplo, el último. Se trata también de una clase introductoria que tiene el formato más típico, que es el audio sobre una presentación de PowerPoint. En lingüística vamos a hacer un estudio científico del lenguaje, pero antes de eso vamos a reflexionar. Bien, como ustedes ven, hay la voz sobre una presentación. Esta presentación, bueno, incluye ejemplos, es decir, una presentación esquemática de los contenidos sobre la que el audio de la profesora va rellenando ese esquema. Bien. Entonces, tenemos aquí como ejemplos de los 2 formatos que presentamos, algunas de las clases que profesores nuestros del Cursa han implementado en la plataforma. Los invito a probar alguno de estos formatos, a tener en cuenta las cosas que dijimos acerca de cómo armar la clase y bueno, y a consultar sobre cualquier duda que les surja. Los videos, la verdad es que son una muy buena alternativa. No son para nada difíciles de hacer y bueno, cualquier consulta pueden hacérnosla a través del foro del espacio para docentes.